Ok. Buenas noches, muchachos. Espero que hayan tenido un buen día. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Ezequías. ¿Por qué lo andan buscando, muchachos? ¿Qué pasó? Vamos a nuestras Biblias, al primer libro de Reyes, capítulo 10. Primer libro de Reyes, capítulo 10. Me sorprende, va, que todavía no nos sepamos los libros de la Biblia. Pero bueno, ese es para otra ocasión. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 10, del versículo 14 en adelante. Yo comienzo a leer el 14 y ustedes continúan el 15 y a ver hasta dónde le paramos. Ok, dice, hasta que termine la predicación. El peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque de Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y al otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados los 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los brazos del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque de Líbano era de oro fino, y nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciado. Vamos a pararla ahí y vamos a orar. Padre, gracias porque usted es bueno, gracias por tu palabra. Rogamos que usted bendiga este tiempo, que nos hable, que podamos, Señor, salir aprendiendo algo de aquí y que todo lo que se vaya a hablar sea conforme a tu voluntad y que no me desvíe de tu palabra. Gracias porque usted es bueno en Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, vemos este pasaje, ¿verdad? Y un poquito de contexto. El rey Salomón le pide, Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y pues te lo voy a dar. ¿Y qué pasa, verdad? Salomón pide sabiduría. Y Dios dice, por cuanto no me pediste oro, riquezas, ni días, te voy a dar la sabiduría, pero también te voy a añadir todo eso. Y ahorita estamos viendo toda la majestad del reino que había en ese entonces. El rey Salomón, imagínense, en ningún otro lugar había semejante trono. Nada más imagínense, ¿verdad? Las gradas, los leones, todo cubierto de oro. Y todavía se dio el lujo de hacer 200 escudos de oro. Y luego ahí vemos a cuánto pesaba cada escudo. Antes, en el versículo... ¿Cuántos? 600 ciclos de oro. Ahora, aquí vamos a ver acerca de medidas, ¿verdad? Y pesos. ¿Cuánto? En primer lugar, vemos cómo el rey Salomón tenía de renta cada año 666 talentos de oro, ¿verdad? ¿Cuánto equivale un talento? Un talento es lo equivalente a 3,000 ciclos. Un ciclo es equivalente a 11.5 gramos aproximadamente. Entonces, imagínense la cantidad de oro que tenía el rey Salomón. Y dice que eso tenía de renta cada año. Entonces, cada año le iba aumentando, le iba aumentando, le iba aumentando. ¿Por qué? Porque él había caminado con el Señor. Porque todo el Señor, ¿verdad?, se lo dio a él por cuanto dispuso, ¿verdad?, su corazón en primer lugar para obtener sabiduría. Y vemos que la fama, ¿verdad?, y aquí nada más hablando de puro oro, pero aún dice que traían madera, traían especias. A tal grado llegó la riqueza de Salomón que llegó un punto en el cual la plata no era apreciada, ¿verdad? Y más adelante, en otro versículo ahí adelante, dice que la plata la encontraban como piedras. Imagínense, voy caminando, me encontré una piedra de plata, ¿verdad? Ojalá quisiéramos que México fuera así, pero gracias a la 4T, ¿verdad? No es posible eso. Al contrario, ¿verdad? Pero quiero que imaginemos esa riqueza y quiero enfocarme exclusivamente en los escudos que tenía el rey Salomón. Dice que hizo 200 escudos grandes de oro batido. Cada escudo pesaba alrededor de 6 kilos. Aquí lo tengo anotado para no decir cosas. Cada escudo de los 200, porque hizo 200 escudos de 600 ciclos y cada uno pesaba 6.9 kilogramos. Imagínense, a precio actual, ¿verdad? El gramo de oro, ¿alguien sabe en cuánto anda? Uno de 24 quilates, porque no creo que tuviera oro, ¿verdad?, del barato. O sea, tenía oro del 3B.
Oro del bienestar, dirían por ahí, ¿verdad? No, era oro puro, era oro del mejor que había, de 24 quilates. No sé si haya más, ¿verdad? Pero en mi pueblo no hay de esos, dirían por ahí. Pero imagínense, ¿verdad? El peso de cada escudo en peso en gramos era total de 6 kilos, 6.9 kilogramos. Hacia ahorita lo más que podemos comprar son cadenitas, ¿verdad? Pero imagínense, el valor de cada escudo era aproximadamente 19,182,000 pesos actuales de cada escudo. Ahora imagínense si multiplicamos esos escudos por esa cantidad por 200, nos da la grandiosa cantidad de 3,836,400,000 pesos por los 200 escudos. Hablando nada más para que imagínense la cantidad de riqueza que tenía Salomón. Ahora, no nada más hizo esos 200 escudos de 6 kilos cada uno, sino que más abajito dice que hizo también, ¿cuántos? 300 escudos de oro batido, cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Aquí el peso libra no es el mismo peso que ya se usaba en el Nuevo Testamento. Aquí este peso, ¿verdad? Por la traducción de la Biblia, está hablando de un peso que se llamaba una mina. Una mina es similar a 50 ciclos de oro. Ahora multiplicamos esos 50 ciclos por 11 gramos. ¿Cuánto nos da cada escudo de los otros 300 que hizo Salomón? Mucho. Exageradamente mucho, ¿verdad? Cada escudo pesaba alrededor de 1,725 kilogramos. Imagínense, los 200 más otros 300 todavía escudos que había hecho. O sea, era inmenso. Ningún otro reino que yo me imagino, ¿verdad?, que ha hecho escudos de tal cantidad. Apenas estaba viendo un dato interesante y la Copa del Mundo, ¿saben cuánto de oro pesa? No sé. No, pues por eso les preguntaba. Creo que pesa alrededor de 6 kilos. ¿Verdad? Pero imagínense, o sea, era tal la riqueza de Salomón que sin contar lo de los, en el templo, ¿verdad? Lo que había hecho, las gradas, los leones, dice que todo era cubierto de oro finísimo. No nos hubiera gustado, ¿verdad?, seguir leyendo que toda esa riqueza perduró para siempre. No nos hubiera gustado quizá leer que hasta en los tiempos del Señor Jesucristo todavía existiera esa cantidad de oro. Ahora, el oro simplemente representa, ¿verdad?, la bendición que había dado el Señor a ese pueblo, ¿verdad?, por causa de Salomón. El oro representa, ¿verdad?, a aquella bendición completa que el Señor le había dado, aparte de sabiduría también le dio oro. Y era tanta la riqueza, ¿verdad?, que tristemente la siguiente generación no lo supo valorar. Y no nos vamos a enfocar hoy en Salomón, nada más quería que viéramos cuál era la riqueza, ¿verdad?, que Dios le había concedido a Salomón, pero vamos a ver cómo actuó su hijo, ¿verdad? El siguiente, ¿verdad?, que viene a ser parte del linaje real, ¿verdad? Recordemos, Dios le da tanta cantidad de riqueza a Salomón, todos querían escuchar a Salomón, pero ¿qué pasa después con Salomón? Dice que su corazón se comenzó a apartar ¿de quién? De Jehová, ¿verdad? Comenzó a andar con mujeres que Dios había mandado que no. El punto es que a Dios lo hizo de enojar. Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a destruir a Israel por tu culpa. Voy a dividir 10 tribus, se las voy a dar a tu siervo Jeroboam, y una tribu se la voy a dar a Roboam, que es tu hijo, ¿verdad? Y vemos cómo pasa más adelante el tiempo y cómo Jeroboam se queda con 10 tribus y después se queda Roboam solamente con una, ¿verdad?, que es Judá, aunque después parte de la tribu de Benjamín se va todavía para con Judá, y parte de los levitas que no les gustó, ¿verdad?, cómo estaba reinando Jeroboam, se pasa también para con Roboam. Y pasa algo triste. Vamos a nuestras Biblias ahora a segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12. Y voy a comenzar a leer. El pasaje dice desde el 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, por cuanto se había rebelado contra Jehová. En el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, en contra de Jerusalén, con 3,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de los libios, 500 y etíopes, no tenía número.
y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Vamos a pasar más al versículo número 9. Dice: subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó. Y tomó los 200 escudos que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos ¿de qué? Imagínense, ¿verdad? Tal riqueza ahora se fue a un imperio malo, ¿verdad? Que hacía cosas malas delante de Dios. ¿Cómo es que Roboam, verdad, cambió todo el oro que tenía y ahora hizo qué? Escudos de bronce. Eso demuestra, ¿verdad? Hace notar la caída tan grande que tuvo Roboam, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos aplicar a nosotros, a nuestras vidas? Cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros nos arrepentimos y confiamos en Cristo y Él nos ha perdonado, Dios, vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Verdad? Cuando una persona es salva, automáticamente vienen bendiciones. ¿Qué es una bendición? ¿Alguien sabe qué es una bendición? ¿Qué significa la palabra bendición? Decir bien, ajá. Un regalo. La palabra bendición viene de la palabra griega eulogía, que significa, ¿verdad? Bien, logía, palabra, que es decir bien a alguien. En este pasaje está hablando acerca también se puede traducir como un beneficio otorgado, ¿verdad? Al momento de que somos cristianos, somos hijos de Dios, se nos ofrecen muchos beneficios, se nos ofrecen, ¿verdad? Cosas que el mundo no tiene, pero que nosotros sí, ¿verdad? Uno de ellos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo conforme al pasaje. Volvamos otra vez a nuestras Biblias, ahí al primer libro de Reyes. Dios nos ha dado tantas bendiciones que llegamos a un punto, ¿verdad? En el cual lo podemos tomar normal. Imagínense, Salomón tuvo un hijo, Roboam, y Roboam, ¿verdad? Creció con todo eso. Creció viendo oro, creció viendo el templo, ¿verdad? Todo lo que tenía. Para él era normal. Dijo: pues eso es lo normal para mí, ¿verdad? Llegó a ver eso normal y dijo: pues me imagino que los demás también lo han de tener, ¿verdad? Y él no se puso a pensar, ¿verdad?, en que quizá había pueblos, naciones que en ese entonces estaban batallando, ¿verdad? Que quizá había gente que ni siquiera tenía para comer, pero pues él dijo: es normal tener tanto oro, ¿verdad? Se acostumbró tanto a ver tanta plata tirada, ¿verdad? Que dijo: pues se recoge como piedras. Y se acostumbró tanto a eso, ¿verdad?, que llegó a menospreciar todo lo que el Señor le había dado a él. Y quiero, ¿verdad?, hablar acerca de 3 verdades, ¿verdad? Específicamente 3 beneficios que podemos ver en la vida de Roboam, ¿verdad? Que Dios le otorgó, ¿verdad? Y que Él lo cambió por bronce. Y de igual manera nosotros como cristianos aplicarlo a nuestras vidas, ¿verdad? Esos beneficios que Dios nos ha dado, ¿cómo es que nosotros, ¿verdad? Va a llegar un punto en el cual, me acuerdo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir porque si no ya estoy dando el bosquejo. Vamos a regresar ahí a nuestras Biblias, al primer libro de Reyes. No, segundo. Sí, primer libro de Reyes, capítulo... Vamos a ir al 12. Ok, en primer lugar, ¿verdad? Primer libro de Reyes, perdón, capítulo 11, versículo 34 al 36. ¿Lo puedes leer, Foras, porfa? Hermano Daniel. 11 del 34 al 36. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos.
pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Ok. ¿De quién era el plan que Roboam se quedara con una tribu? De Dios, ¿verdad? Todo lo que le dio Dios también a Roboam, porque obviamente recordemos, ¿verdad?, que en ese entonces uno era rey y después su hijo pasaba a ser automáticamente rey, ¿verdad? Regularmente era el primogénito. Quiero, ¿verdad?, que veamos aquí cómo Roboam cambió, ¿verdad?, el oro de la elección por el bronce de la indiferencia, ¿verdad? Cómo Roboam sabía o no sabía que él había sido escogido de parte de Dios. Sí, sabía. ¿Por qué? Porque automáticamente, ¿verdad?, muere Salomón. ¿Y qué pasa con el reino? Todos van, ¿con quién? Con Roboam, ¿verdad? Y veamos, ¿verdad?, qué bendición tenía él, ¿verdad?, de poder quedarse con el reino. Ahora, el quedarse con el reino implicaba el que tenía, ¿verdad?, trabajo. O sea, no nada más era como que, soy el rey, ¿verdad?, y me la paso aquí bien campante. No, tenía también responsabilidades. Pero él, ¿verdad?, siendo hijo, ¿verdad?, él había sido escogido para poder guiar al pueblo de Israel. Bueno, en ese entonces ya era Judá, porque se había dividido el reino, ¿verdad? Como Roboam, Dios lo escogió a él, y no lo escogió por ser el mejor, no lo escogió porque él tenía cualidades para gobernar. Incluso vemos la historia de él y no tenía ninguna cualidad para poder gobernar. ¿Lo eligió por quién? Sí, en primer lugar, el plan de Dios, ¿verdad?, siempre había sido que de la línea de David iba a venir ¿quién? El Señor Jesucristo, por lo cual el Señor se buscó a alguien, ¿verdad? Se buscó a alguien que pudiera, ¿verdad?, poner del linaje de David, pero todo fue por el Señor, fue gracias a Él. Y si nosotros, ¿verdad?, como jóvenes estamos aquí, es porque Dios nos ha elegido a nosotros, ¿verdad? En ti no había la suficiente capacidad para ir y decir, Dios, yo te quiero buscar. Fue Él el que te encontró. Siempre vemos en toda la historia de la Biblia cómo es Dios el que va con las personas. Dios se acerca y todos tienen un día de visitación. No crean que estoy predicando el calvinismo, ¿verdad? Pero Dios se le presenta a cada persona. Dios le da la oportunidad a cada persona y entre ellas estábamos nosotros, ¿verdad? Que quizá no tenemos mucho que ofrecer. Quizá, ¿verdad?, hay mejores que nosotros, hay personas más preparadas, ¿verdad? Y en esa elección, ¿verdad?, que tuvo que Dios le dio a Roboam, ¿verdad?, que se agradó, él actuó con indiferencia. ¿Por qué razón él actuó con indiferencia? En primer lugar, ¿verdad?, él en ningún momento, ¿verdad?, quitó los lugares altos que había hecho su padre. Recordemos, ¿verdad?, que Salomón pecó contra Dios, inclinó su corazón por causa de las mujeres y comenzó a pecar y comenzó a levantar lugares altos. ¿Qué era un lugar alto en ese entonces? Altares. ¿Pero qué se hacían en esos lugares? Se sacrificaban, ¿verdad? Comenzó a tener idolatría y él lo tuvo un poco. Igualito que muchos de nosotros, ¿verdad? Somos elegidos, somos salvos por gracia, ¿verdad?, habiendo mejores que nosotros y todavía nos atrevemos a renegar contra Dios. Y todavía nuestras actitudes, nuestras acciones van en contra de Él, ¿verdad? Como si nosotros les tuviéramos hecho un favor a Dios. Como si Dios, ¿verdad?, dijera, sí, perdóname, ¿verdad? No, o sea, nosotros estamos en deuda con Dios. Es por causa, ¿verdad?, del mismo Señor que Él nos escogió a nosotros. Y de igual manera pasó con Él, ¿verdad? Y Él simplemente fue indiferente, ¿verdad? Fue indiferente también, ¿por qué? Porque lo vio con normalidad, ¿verdad? Porque se acostumbró. Nos acostumbramos tanto, ¿verdad?, a tener unos padres cristianos. Cuando muchos en el mundo, ¿quiénes de aquí tienen padres cristianos y nacieron desde chiquitos en la iglesia? Se nos hace normal, ¿verdad?, el que nuestros padres no tomen. Se nos hace normal, ¿verdad?, que quizá ya nos agarran del chongo, ¿verdad? Como antes. ¿Alguien de ustedes ha platicado? ¿Ustedes son cristianos de primera, segunda o tercera generación? De segunda. Ustedes que son de segunda generación, ¿le han preguntado a sus papás acerca de su pasado? ¿Sus papás les han contado?
Hay testimonios sorprendentes, ¿verdad? El hermano Abraham, ¿verdad? Cada quien su papá podía decir, mi papá también, ¿verdad? Que me cuenta, ¿verdad? Cómo hasta fue a dar a una cárcel por andar con personas equivocadas. Por 2 días nada más, pero pues anduvo ahí, ¿verdad? Imagínense, personas, ¿verdad? Que nos acostumbramos tanto a que nuestros padres no tomen, cuando en el mundo es normal. Recuerdo que me contaba, ¿verdad? Una historia ahí un poco familiar de cómo llegaba cierta persona, ¿verdad? A golpear a sus hijos. Venía tomado, llegaba a golpear a sus hijos y las personas se tenían que esconder debajo de la cama para que no los viera, porque si los viera les pegaba. A nosotros no lo vemos normal eso, ¿o sí? ¿Quién de ustedes llega a su papá y en vez de emocionarse se tienen que meter debajo de la cama? No, pero nosotros nos acostumbramos a que nuestros padres estén sobrios, a que se estén preocupando por nosotros, ¿verdad? Y él simplemente, ¿verdad? Volviendo otra vez al texto, Roboam simplemente, ¿qué pasó? Se acostumbró, lo vio normal, dijo, pues así es para todos. No, jóvenes, tenemos ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. Tenemos ese privilegio, ¿verdad? De tener otra naturaleza. Tenemos ese privilegio de poder hacer las cosas diferentes a nuestros padres. En verdad, a mí me da tristeza luego escuchar el testimonio de mis padres, ¿verdad? Y el hecho de agradecer a Dios y decir, Dios, gracias porque a mí no me permitiste pasar por esto. Gracias porque yo no tuve que batallar con esto como Él, porque a mí sí me libraste de esto. Y tenemos la oportunidad de cambiar toda la historia de la siguiente generación para ser diferente a lo que fueron. Y no porque seamos mejores, y no porque seamos los más... Ahora, si tú eres cristiano de nueva generación, tú vienes a la iglesia y tus padres no, eso también aplica para ti. Tienes la oportunidad de cambiar la historia. Quizá venimos, ¿verdad?, de una genealogía de padres borrachos. Quizá venimos, ¿verdad?, de que tal persona ya le fue infiel a tal. Nosotros estamos en ese punto de poder romper todo eso. Tenemos ese privilegio, ¿verdad? Pero no, lo cambiamos, pensamos que así es, ¿verdad? Que así es normal. Y eso nos quiere engañar, y eso nos engaña a nosotros, ¿verdad? Pensando que es normal. Y tristemente, cuando perdemos eso, cuando ya lo cambiamos por el bronce, vemos que no es normal. Y lo vamos a extrañar, ahorita vamos a ver más adelante. Número 1, ¿verdad? Cambió el oro de la elección por el bronce de la indiferencia. Número 2, el oro de la sabiduría por el bronce del mal consejo. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 12. ¿Verdad? Otra vez en contexto, ¿qué pasó? El rey Salomón, ¿verdad?, muere, se divide el reino. Bueno, aquí todavía no se dividía el reino. Dios le da la oportunidad de cambiar. Dios, aunque había dicho, ¿sabes qué? Voy a dividir el reino. Aún así le da la oportunidad, ¿verdad?, a Roboam de poder unificar todo el reino. De que el reino, ¿verdad?, otra vez pudiera estar entero. Y vemos después las consecuencias de esa división. Llegaba un imperio, ¿verdad?, y dominaba sobre Israel. Y se lo llevaba, ¿por qué? Pues porque no tenía suficiente ejército, ¿verdad? Venían sobre Judá, ellos a veces confiaban más en Dios, los libraba, pero llegó un mundo en el cual también, por cuanto el reino no estaba unido, se los llevaban cautivos. Y ahorita vemos, ¿verdad?, en este pasaje, cómo Dios le da la oportunidad a Roboam de poder cambiar. Cómo Dios le da la oportunidad a Roboam, ¿verdad?, de que sí, ya se dijo, ¿sabes qué? Se va a dividir el reino, pero ahora llega todo el reino completo, llega con este Roboam y le dice, ¿sabe qué? Vamos a leerlo, dice en el versículo 3, 12:3, vamos a leer desde vino pues. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos de aquí a 3 días y volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ¿ellos qué dice? Te servirán para siempre. Un muy buen consejo, ¿verdad?, que le ofrecen estos ancianos de Salomón. ¿Y qué él dijo? Dice, en el 8, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaba delante de él. Imagínense, ¿verdad? Tiene la bendición. Salomón, su padre fue el hombre más sabio del mundo, ¿verdad? Aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese entonces, la persona más sabia, su equipo, ¿verdad?, que estaba conformado ahí de los ancianos, no eran cualquier persona. Eran personas que también habían ellos sabiduría. Llega, pide un consejo, lo ve y dice, pues
pues como que no, ¿verdad? Y muchachos, nosotros tenemos ese gran oro aquí en la iglesia, ¿verdad? Tenemos tantos hermanos que pueden darnos consejos. Yo les voy a confesar algo, ¿verdad? La mayoría de veces que yo, ¿verdad?, me fue mal en todas las cosas es por no pedir consejo o pedir consejo equivocado. Pero hoy en día, ¿verdad?, platicar con hermanos ya grandes, el hermano Hugo, el hermano Abraham, personas, ¿verdad?, que Dios las está utilizando, personas que en ellos hay sabiduría. Y no, vamos aquí con nuestro amigo que está igual o peor que nosotros, ¿verdad? Vamos con aquel, ¿verdad?, que anda, que sabemos que está re mal. Ay, tengo este consejo, ¿verdad? No sé, ayúdame a esto, ¿verdad? Y ahí vamos. ¿Por qué? Porque tristemente, ¿verdad?, como personas no nos gusta, ¿verdad?, escuchar lo que no queremos escuchar. A fuerza vamos por lo que queremos, ¿verdad? Y no paramos hasta que encontramos a alguien que nos dice, ya nosotros sí, vamos, ¿verdad? Lo voy a hacer porque ya estoy respaldado. Tristemente eso tiene consecuencias. Y luego andamos llorando. Y luego andamos ahí de, ay Señor, ¿por qué? Por no pedir consejo, ¿verdad? Vemos cómo Roboam cambió, ¿verdad?, la sabiduría por consejo malo. Un rey más adelante, vemos vamos ahí en segundo libro de Crónicas, por favor, 13, nos demuestra cuál era el corazón o cuál era como que la personalidad de Roboam. Segundo de Crónicas 13 capítulo 4 dice, y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en el monte de Efraín, y dijo, oídme Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que de Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó, ¿y qué dice? Y rebeló contra su Señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era un joven, ¿qué? Era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. ¿Qué está pasando, verdad? La frase favorita del Sammy, de pusilánimes, ¿verdad? De hecho, estaba estudiando y me acordé de ti. Vemos, ¿verdad? ¿En qué momento nosotros podemos cambiar la sabiduría por el consejo malo, verdad? En el momento en que somos personas pusilánimes, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra pusilánime? ¿Verdad? Sammy también. Sammy es la palabra y el significado, ¿verdad? La palabra no es hebrea. La palabra solamente se hizo por temas de traducción y para que se pudiera entender mejor, aunque es la misma idea. La palabra, ¿verdad?, en el texto original es la palabra rak lebab. Rak significa tierno, suave, delicado, débil, blando. Lebab significa, ¿verdad?, está hablando de la mente, del corazón, la voluntad o el interior de la persona. ¿Cuál era el carácter de Roboam? Era una persona débil, ¿verdad?, en su voluntad. Se dejaba influenciar rápidamente, ¿verdad? No le bastaba con tener, en ese entonces habían profetas, no le bastaba escuchar el consejo de los... Él la fuerza, ¿verdad? Era una persona que estaba como que entre sí y no, ¿verdad? Como que sí y no. Ahora, no está mal el no saber a veces, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora qué prosigue? ¿Qué hago? No está mal. Está mal, ¿verdad?, no buscar el consejo de Dios. Está mal ir y buscar consejos en otro lado. Es triste, ¿verdad? Pero hoy en día muchas de nuestra teología, ¿verdad?, viene de redes sociales. Es que lo vi en un reel, ¿verdad? Es que vi esta publicación, se me hizo bonito. Dice 15 herejías, ¿verdad? Lo comparto, se escucha bonito. Y a veces es triste porque es todo lo que lees en la semana, ¿verdad? Es triste porque es todo. De ahí se basa tu teología, tu cristianismo. De ahí es que sigo, ¿verdad?, memes cristianos. No como... Es triste, pero muchas veces, ¿verdad?, a fuerza queremos buscar algo, ¿verdad?, que vaya en contra de lo que yo pienso, que vaya a favor de lo que yo pienso, aunque ya sé que estoy mal, aunque sé, ¿verdad?, lo que me dice. Bueno, aquí va otra, ¿verdad? A veces es triste porque ni siquiera sabemos qué dice la Biblia, ¿verdad? No voy a preguntar, ¿verdad?, pero ¿quiénes de aquí se saben todos los libros, al menos de la Biblia? Todos los libros de la Biblia. Cuando dije, vamos a buscar Ezequías, ¿verdad?, algunos, Ezequías, ¿dónde está? Y hasta después,
Ya vieron ahí en el índice y no está, ¿verdad? Es de Ezequías. Y es triste. ¿Por qué? Porque no tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Bueno, sí tenemos el conocimiento, pero no nos gusta ir con aquellas personas. ¿Por qué también en qué momento nosotros podemos cambiar esa sabiduría, ¿verdad? Por el mal consejo, cuando nuestra soberbia está por encima del consejo de Dios, ¿verdad? Porque vemos cómo el consejo de Dios, por medio de los ancianos, ¿qué les dijo? Si les sirvieres, los vas a tener para siempre. Pero como que no le agradó, ¿verdad? Como, ¿cómo yo voy a servir? ¿Cómo yo me voy a humillar o voy a ser menos que ellos? Mírenme, miren la grandeza que yo tengo, ¿verdad? Obviamente, no, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Pero me imagino esa actitud toda aquí de soberbia, ¿no están viendo mis 200 escudos? Incluso esos escudos no se usaban para uso militar, solamente se usaban, ¿verdad? Cuando había ceremonias, ¿verdad? Dice que cuando entraba y salía el rey, separaban los escuderos, ¿verdad? Y pasaba el rey por el medio, 100 de un lado y 100 de otro, ¿verdad? Reflejaba la grandeza. ¿Cómo él se iba a rebajar a servir? ¿Cómo él se iba a rebajar? No le gustó, su carne dijo, ¿sabes qué no? Y muchas veces sabemos, ¿verdad?, que Dios nos está hablando en algo específico y nuestra carne no quiere. ¿Pero por qué, Dios? Pero es que es injusto, ¿verdad? Injusto que Cristo hubiera muerto por nosotros, que muriera por nosotros, ¿verdad? Y nunca se quejó. Pero muchas veces, ¿verdad?, ya sabemos a quién pedir consejo, pero no vamos. ¿Por qué? Porque nos va a decir lo que no queremos, va a decir lo que nuestra carne no quiere, ¿verdad? Porque nos gusta que nos suavicen nuestros oídos, porque nos gusta, ¿verdad?, que nos digan, estás bien, ¿verdad? Aquellas personas, digo, no estoy en contra de los psicólogos, ¿verdad? Pero va, que le digan, van, ¿verdad? Ahora no sé si existen los psicólogos cristianos o no, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Pero a lo que voy, o al punto aquí, ¿verdad?, es que cuando la psicología es muy humanista, te va a decir, todos están mal, tú no. Eres el primer, ¿verdad? Sí, es que nadie te entiende, es que nadie esto, ¿verdad? Pero cuando vamos a la Biblia o vamos con un hermano y también hermano, es que tú también. A mí me ha pasado, voy a pedir un consejo o ya estoy en algún problema y el hermano me queda viendo. Es que también, ¿por qué no preguntas antes, verdad? ¿Por qué no? Y nosotros, ¿verdad?, cambiamos el oro de la sabiduría por el mal consejo. Quizá podemos tener dudas, quizá tenemos cierta incertidumbre de qué decisión tomar, ¿verdad? En la escuela, en planes a largo plazo de vida. ¿Qué voy a hacer? Es bueno escuchar consejo. Porque muchas veces ya Dios nos dijo, pero estamos ahí de tercos, ¿verdad? Vamos con personas espiritualmente maduras, ¿verdad?, que Dios está utilizando. Hermano, ¿cómo ve esto? Me pasó, ¿verdad? Y muchas veces la respuesta está ahí, pero no nos gusta, ¿verdad? En primer lugar, el oro de la elección por el bronce ¿de qué? De la indiferencia. Número 2, el oro de la sabiduría por el bronce ¿de qué? Del mal consejo. Y número 3, ¿verdad?, el oro de la comunión con Dios por el bronce de la idolatría. Vamos a nuestras Biblias, ahí mismo en segundo libro de Crónicas 12:1. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué dice? ¿Verdad? Una vez que el reino había sido consolidado, se apaciguó, dijo, pues como que ya no me puede ir tan mal, ¿verdad? Ya tengo el reino, ya la gente me sigue, ya esto. Y justamente cuando él se estaba acomodando, ¿qué dice? Dejó la ley de Jehová, ¿verdad? Qué bendición y qué privilegio tenemos de poder llamarle a Dios Padre. Es un gran privilegio que llena de gozo orarte al orar y decir, Padre. Obviamente también Señor, ¿verdad? Pero ir con esa, como que con esa confianza, ¿verdad? De como cuando estabas más chiquito con tu papá, y, oye, papá, ¿me compras? A lo mejor te iba a decir que no, ¿verdad? Pero tú ibas con la confianza, no ibas con ese temor de, me vaya a patear, ¿verdad? No, o sea, vas y tienes esa bendición de poder ir con él, o sea, esa relación de padre e hijo, que nuevamente lo repito, no es normal, es un milagro. O sea, que personas pecadoras como nosotros, que merecían el infierno, ahora estén teniendo comunión con un Dios 3 veces santo, ¿es algo normal? Es un milagro, es una bendición, es un bien otorgado que Dios nos da a nosotros. Esa comunión con Dios. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros la cambiamos por idolatría. Oye, pero es que pues ya no tengo mi imagen de la guadalupana, ¿va?
Es que yo no tengo mis sanjuditas. No, ya somos personas sofisticadas, ¿verdad? Voy a citar a un pastor, no voy a decir el nombre porque me vayan a funar. Pero él dijo, cualquier cosa, ya sea pasatiempo, persona o cualquier cosa que te lleve a quitar tu tiempo con Dios, eso se convierte en idolatría para ti y es pecado para ti. Cualquier cosa, por más bien que sea, ¿verdad? Puede ser el ejercicio, puede ser el estudio de, me voy a esforzar, y le meto más a mis estudios académicos que a mi relación con Dios, automáticamente se convierte en pecado para ti. El dinero, ¿verdad? Las emociones, ¿verdad? ¿La qué? La Shakira dice. No sé a qué va, pero, ¿verdad? Una persona así, a veces... hay personas que se mueren por Cristiano Ronaldo. Otros por... Bueno, ya no vamos a entrar ahí. Pero tristemente muchas veces cambiamos la comunión que tenemos con Dios, ese gran privilegio que tenemos, ese bien que Dios nos dio por idolatría nuestra, por nuestra carne, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. En ningún lugar del pasaje que habla acerca de Roboam dice que él quitó los lugares altos, ¿verdad? Vio que su padre había hecho lo malo y él dijo, pues sí que se queden, ¿verdad? Por si en algún momento los necesito, o yo qué sé, ¿verdad? Pero no los quitó. Y muchas veces nosotros, sí, Dios ya nos salvó, Dios ya nos perdonó, pero no hemos quitado cosas que todavía seguimos arrastrando de nuestra vida pasada, ¿verdad? Quizá antes, ¿verdad? Digo, gracias a Dios no, pero hay personas que quizá antes de ser cristianas, no sé, fumaban. A ver, ¿quién aquí tiene cara de fumador? El Sam, ¿verdad? No sé, un ejemplo, ¿verdad? Quizá antes el Sam batallaba con temas de fumar, ¿verdad? Y viene y dice, pues es que ya lo cambié por un eléctrico, ¿verdad? Ya no hace tanto daño, ¿verdad? Y muchas veces hasta, ¿verdad? Vamos como que justificando ese de, pero es que ya nomás es poquito, ¿verdad? Es que ya nomás, ese poquito te va a hacer otra vez caer hasta donde más. Es más, hasta si pensabas que ya habías tocado fondo, todavía parece que le rascas y otra vez te vas más abajo, ¿verdad? Si no tenemos cuidado con esas cosas que nosotros quitamos. Vamos ahí más adelantito, ¿verdad? Dice que él en el mismo que cuando él había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, ¿verdad? En el versículo, vamos ahí en el 12:13, dice, fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de su madre de Roboam, ¿qué dice? Fue Naamá amonita. E hizo lo malo, ¿qué dice? Porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿En qué momento nosotros cambiamos la comunión, verdad? El oro de la comunión con Dios por el bronce, ¿verdad? De la idolatría, en el momento en el que no disponemos nuestro corazón para buscar a Dios. La palabra disponer, ¿verdad? Viene del hebreo kun, ¿verdad? Que significa establecer, preparar con atención. Corazón de igual manera, ¿verdad? Es la palabra levab, la misma que habíamos visto hace rato, que dice que es mente, voluntad, decisiones o conciencia. Y la palabra buscar viene de la palabra hebrea darash, que significa consultar, investigar con diligencia y con intención de aprender. Vemos, ¿verdad? En este momento cómo Roboam, ¿verdad? No preparó su corazón, ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera buscó, ¿verdad? ¿Dónde puedo leer acerca de la ley? No, se conformó, ¿verdad? Con lo que ya quizá había escuchado, ¿verdad? Pero, ¿qué es disponer nuestro corazón? Así a grandes rasgos es preparar con atención nuestra voluntad, decisiones, al momento de consultar, ¿verdad? Investigar con diligencia, con la intención de poder aprender, ¿verdad? Ahora, déjenme decir esto con mucho cuidado, ¿verdad? Pero el hecho de que leas todas las mañanas no significa que estás teniendo comunión con Dios. El hecho de que vayas rellenando ahí tu hojita, ¿verdad? De que ya leí. Ahora, es bueno leer y lean, porque en una de esas Dios nos habla. Pero, ¿verdad? Vamos rellenando y bueno, ¿y qué Dios te habló? ¿No?
¿Por qué? Porque no disponemos nuestro corazón. ¿Por qué? Es bueno, ¿verdad? Que cada vez que vayamos a leer, Dios, enséñame lo que me quieras enseñar, lo que necesito, y sobre todo, ayúdame a poder cambiar, ¿verdad? Es cuando tú cedes toda tu voluntad. Es cuando tú ya vas con esa mente de, Dios, lo que me pidas, está bien, ¿verdad? Y lo interesante de Dios, ¿verdad? Es que Dios no es como un dictador, ¿verdad? Dios no es, quiero que hagas esto y esto y esto porque te lo mando. Él pudiera hacerlo, ¿sí o no? Sí pudiera hacerlo. ¿Por qué? Porque es soberano. Porque nadie le va a decir, ¿verdad? El barro no le va a decir al alfarero, hey, ¿qué haces? ¿Verdad? Me estás haciendo chueco. No, el alfarero hace lo que quiere con su obra, ¿verdad? Pero hasta eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes de que Él diera los 10 mandamientos, antes de que Él diera la ley de Jehová, Él comienza en Éxodo 20, dice el pasaje, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora sí comienza a darle toda la lista de leyes de no vas a hacer esto, no vas a hacer esto, ten cuidado con esto. Pero antes, ¿verdad? Le recuerda, hey, recuerda de dónde te saqué. O sea, si yo te estoy pidiendo algo, no te lo estoy pidiendo nada más porque se me da la gana, ¿verdad? O porque yo, no, o sea, ve de dónde te saqué. Lo que te voy a pedir siempre va a ser para nuestro bien, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos diga, ¿sabes qué? Cambia esto, deja esto, haz esto, siempre es para nuestro bien, ¿verdad? Todo eso es para nosotros. Entonces, muchachos, muchas veces nosotros, ¿verdad? Cambiamos esa comunión con Dios por la idolatría, ¿verdad? Que nos tenemos a nosotros mismos, porque no nos gusta sufrir, ¿verdad? Porque no nos gusta lo que Dios nos vaya a decir, y ya sabemos que eso no lo tenemos que hacer, ¿verdad? O que ya sabemos que tenemos que cambiar tal cosa, pero no nos gusta porque nosotros nos ponemos en primer lugar antes que a Dios, y eso es idolatría, ¿verdad? Cuando pones a estudios académicos antes que Dios, es idolatría. Cuando pones un pasatiempo antes que a Dios, es idolatría. Por más bueno que sea, ¿verdad? Es que pues voy a hacer ejercicio, ¿verdad? Y ¿es bueno hacer ejercicio o no es bueno hacer ejercicio? ¿Tenemos que hacer ejercicio o no tenemos que hacer ejercicio? Sí, ¿verdad? Pero ¿en qué momento se convierte malo? Cuando ya mi vida todo es eso, ¿verdad? Cuando ya no leo, ¿verdad? Cuando ya no dispongo mi corazón por hacer eso. Es que leer o hacer ejercicio. Leer o ver mi serie, ¿verdad? Ver La Rosa de Guadalupe, ahora sí, ¿verdad? Los Simpson. Ya me la tiró a mí. Muchachos, no dejemos que nuestra idolatría, ¿verdad? Porque jamás se va a comparar. La idolatría, ¿verdad? El bronce jamás se va a comparar con el oro. Y vamos a ir más adelantito en 2 de Crónicas 12. Dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también, ¿qué dice? Os he dejado en mano. Eso es lo más triste que nos puede pasar. En el que ya Dios, ¿verdad? Ve todas las bendiciones que nos ha dado, ¿verdad? Nos ha elegido, nos ha dado lugar de dónde ir, de dónde obtener sabiduría, nos ha dado la comunión con Él, y cuando Dios ve que nada más no haces caso de nada de eso, dice, ok, no me quieres buscar, no me vas a encontrar. Ok, ¿quieres hacer tu santa voluntad? Ve. Gracias a Dios que la historia no se queda ahí. Dice en el versículo número 6, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero cuando hay un pero en la Biblia, hay que prestar atención porque lo que viene es muy importante. Dice, serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Si nosotros descuidamos, ¿verdad? El oro que Dios nos ha dado, lo vamos a cambiar por bronce y nada más vamos a estar de lejos. Me acuerdo, ¿verdad? Me acuerdo cuando tenía yo esas ganas de servir a Dios. Me acuerdo cuando estaba ese fuego, ¿verdad? Y Dios me hablaba predicación tras predicación en mi lectura. Dios me hablaba, tenía una buena comunión con Él, ¿verdad? Estaba yo más alejado del pecado y quizá ya vamos a estar hundidos, ¿verdad? En nuestra idolatría, vamos a estar hundidos en nuestra soberbia, vamos a estar hundidos, ¿verdad? En nuestra indiferencia y quizás solamente lo vamos a anhelar. Ahora, hay gracia todavía en ello, porque dice, ¿verdad?
que no los iba a destruir por completo, sino que iba a tener misericordia. Ahora, vamos a querer retomar eso, pero ya muchas veces la vamos a retomar con marcas que nos van a doler toda la vida. Muchas veces, ¿verdad? Quizá por una mala decisión que tomamos, nos dieron consejo y no escuchamos, quizá vamos a quedar marcados ya para siempre. Y ahora sí vas a tener la dicha y el privilegio de servir a Dios, pero ya con tus consecuencias. Y sí, todavía vas a entrada, ¿verdad? Vas a tener entrada para con Dios Padre, y sí vas a orar, pero ahora quizá ya van a ser lágrimas de Dios. ¿Cómo me hubiera gustado que no hubiera pasado eso? ¿Cómo me hubiera gustado, verdad, haber hecho caso? ¿Cómo me hubiera gustado el poder tener otra vez mi comunión con Dios? ¿Cómo me hubiera gustado no ver normal lo que nosotros ya vemos normal? Y sí, hay misericordia, sí, hay gracia, sí, hay perdón, pero con consecuencias. El plan de Dios jamás. Hay un pasaje, ¿verdad?, que muchos citan, ¿verdad?, de que Dios quiere que seas frío o seas caliente, ¿verdad? O frío o caliente. Y muchos dicen, Dios te quiere ver mejor en el mundo, ¿verdad? O bien en la iglesia o que un pie acá. Eso jamás es el plan de Dios, que uno de sus hijos esté en el mundo. Jamás. Dios, ¿verdad?, quiere que seamos útiles de una forma o de otra forma, ¿verdad? Como el agua caliente en ese entonces se usaba, ¿verdad?, para usos textiles en la ciudad de la Odisea, o el agua fría, ¿verdad?, para uso doméstico, ¿verdad? Dios dice, o sirves de una manera o sirves de otra, ¿verdad? Pero el plan de Dios jamás es que nosotros estemos medio acá y medio allá. El plan de Dios, ¿verdad?, para nosotros jamás fue, ¿verdad?, el que estemos pasando por lo que quizá pasamos, el que pasemos lo que quizá vamos a pasar. Y ahorita estamos bien, ¿verdad? Y digo, Dios nos libre, y hay que orar, ¿verdad?, para que no caigamos en tentación, porque hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Pero a lo que voy es esto, de que el plan de Dios jamás es vernos mal. El plan de Dios no nos salvó, ¿verdad?, para que, sí, se cae y se levanta, se cae. No, Dios nos salvó, ¿verdad?, para que vayamos creciendo. Ahora, las caídas son necesarias, sí, los tropiezos también, vamos a caer. No estoy hablando de una perfección, sino estoy hablando de qué intención tienes en tu corazón para con Dios, ¿verdad? ¿Y qué nos enseña Roboam? Que sí, se puede obtener todavía la gracia de Dios si nos humillamos, pero vamos a servir quizá ahora con cicatrices, ¿verdad? No nos hubiera gustado, pero las tenemos. Y ni modo de hacernos las víctimas, ¿verdad? De que, no, o sea, agárrate, ponte firme con Dios, ponte a cuentas con Él. Dios, sí, cierto, no te estoy buscando, estoy pasando más tiempo en otras cosas y no estoy teniendo comunión contigo. Estoy escuchando a personas que no debería escuchar, estoy viendo demasiadas cosas en redes sociales que no debería de ver, y estoy menospreciando la elección que tú me diste, ¿verdad?, por mi indiferencia, por no hacer algo por ello. Y sí, Dios nos va a restaurar, y sí, Dios nos perdona, pero es necesario ¿verdad?, que cuando Dios nos restaure, o si estamos pasando por algo de eso, ¿verdad?, es necesario que aceptemos todas las condiciones de Dios. Y si no hemos pasado nada de eso, qué bien, me alegra, me da mucho gusto. Me da mucho gusto que personas no estén batallando por cosas que quizá batallaron nuestros padres, o que quizá uno está batallando. Me da gusto el escuchar eso. Es muy diferente, ¿verdad?, el tener oro al tener bronce. Vamos a orar.